El autoconcepto, actitudes, establecidos y forasteros, autores de la psicología social, la relación entre sociedad de masa, cultura de masas y comunicación de masas. Estos son los puntos que estaremos abordando el día de hoy. Soy Lucy Janet Daza, estudiante de la sección 2M de la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena. El autoconcepto es la percepción que de sí mismo posee el sujeto, de sus valores interiores, sus sentimientos de adecuación como persona y la valoración de su personalidad. Y de acuerdo con Tafel, el autoconcepto está formado por su identidad social, es decir, su pertenencia a determinados grupos sociales, la significación emocional y de valor que tiene para sí esa pertenencia. En ese orden se presenta la percepción social, que no es más que la manera de cómo los individuos forman impresiones y hacen inferencias sobre otras personas, ubicando en este sentido señales sociales que permiten recoger información mediante la observación, atribución, integración y la confirmación. La conducta interpersonal es la interacción entre dos o más individuos y está determinada por las características individuales y sus relaciones interpersonales, en la cual no influye la pertenencia respectiva de los sujetos a distintos grupos o categorías sociales, como pudiesen ser el encuentro de dos amigos íntimos. En el otro extremo está la conducta intergrupal, que son las interacciones entre individuos determinados y su pertenencia a diferentes grupos sin que influyan las relaciones personales entre los individuos. Ejemplo de ello es la conducta intergrupal de aficionados al fútbol de distintos equipos. Identidad social, por su parte, es el motor psicológico del comportamiento intergrupal, cuya base es un proceso de categorización social, que a su vez es un proceso de comparación social. El objetivo de la diferenciación es mantener o conseguir la superioridad sobre un exogrupo en alguna de esas dimensiones. Si la identidad social resultante es positiva o satisfactoria, produce un alto prestigio, pero si el resultado de la comparación es negativo o insatisfactorio, producirá un bajo prestigio. En la teoría de la autocategorización se describen las circunstancias bajo las cuales una persona percibirá grupos de personas como un grupo, así como las consecuencias de percibir a las personas en términos grupales, es decir, un conjunto de presupuestos e hipótesis relacionados acerca del funcionamiento del autoconcepto social. Y este, a su vez, es el yo basado en la comparación con otras personas, relevante para la interacción social, en la cual se describen las circunstancias bajo las cuales una persona percibirá grupos de personas como un grupo y las consecuencias de percibir a las personas en términos grupales, y es aplicada a los temas de influencia social, cohesión grupal, polarización grupal y acción colectiva, así como también en otros temas como el liderazgo, la personalidad, la homogeneidad del grupo externo y el poder. La teoría de la comparación social de los individuos permite determinar el propio valor social y personal con base en la manera en que se comparan con los demás. Se ha demostrado que las personas que se comparan con otros pueden encontrar motivación para mejorar, pero también pueden experimentar sentimientos de remordimiento, culpa e insatisfacción profunda y realizar comportamientos destructivos como mentir o padecer trastornos alimenticios. Se evalúan a sí mismas y a los demás, trasladando entonces dominios como su apariencia física, si se sienten atractivos o no, su riqueza, inteligencia y éxito. Las personas suelen realizar comparaciones hacia arriba o hacia abajo, por lo que la comparación social puede motivar a las personas a mejorar, pero también puede promover actitudes críticas, sesgadas, excesivamente competitivas o de superioridad. Muchas personas tienen habilidades sociales y control de impulsos suficientes para mantener la comparación social dentro de sí y no actuar por envidia o resentimientos provocados por hacer comparaciones, pero sus verdaderos sentimientos podrían manifestarse de otras maneras. Es muy importante tomar en cuenta el endogrupo y el exogrupo. Un endogrupo es el conjunto de personas cuyos miembros experimentan fuertes sentimientos de lealtad y pertenencia, los unos con los otros. Aquel al que el término nosotros alude el mismo significado. Por ejemplo, nosotros los zulianos, nosotros los gaiteros. En tanto que el exogrupo es el grupo que se percibe diferente al que el endogrupo le da una valoración negativa. Es un grupo social en el que un individuo no se identifica, como por ejemplo cuando se hace referencia a esos gochos.
dado que las personas están influenciadas diferencialmente por los grupos del endogrupo, presentando un prejuicio con características negativas. Bajo ciertas condiciones, los miembros del grupo pueden ser percibidos como similares entre sí con respecto a las características positivas. En este efecto se le llama entonces homogeneidad de endogrupo. Ahora bien, como estrategias para aumentar la identidad social positiva y reducir la insatisfacción social, pudiéramos considerar entonces 3 aspectos. Primero, buscar nuevas facetas de comparación, redefinir los valores otorgados a determinadas facetas y cambiar el exogrupo con quien nos es satisfactorio, pues esto aparece entonces cuando las relaciones intergrupales subjetivamente como seguras y legítimas. El prejuicio es un juicio formado antes de experimentar la realidad directamente y forman parte de los procesos mentales inconscientes del ser humano que modifican subjetivamente su capacidad de percibir la realidad, los cuales traen sensaciones de miedo, desprecio, aversión u hostilidad que conducen a acciones del mismo tipo. Es posible que se trate de actitudes de favoritismo o aceptación previa. Los prejuicios son axiomáticos, es decir, se aceptan o se rechazan, pero es difícil discutirlos racionalmente, dado que carecen de argumentos, ya que se basan más bien en una reacción emocional irracional, subjetiva. Por su parte, la discriminación es un fenómeno sociológico propio de los seres humanos que atenta contra la igualdad y produce, cuando hay una actitud adversa hacia características particulares, específicas y diferentes. La discriminación social se produce entonces cuando una persona es tratada de manera desigual o inferior por pertenecer a una clase social diferente o por tener una religión diferente. Existen diversos tipos de discriminaciones. Existe la discriminación racial, la de género, la de edad, la de nacionalidad u origen, la religiosa, la política y por posición social. El estereotipo es el conjunto de ideas y creencias preestablecidas aplicadas de manera general e indiferenciada a un grupo social con base a su diferencia. Y esta pudiera ser nacionalidad, etnia, clase socioeconómica, edad, sexo, orientación sexual, profesión, oficio u otros. Estos pueden ser tanto positivos como negativos, pero siempre son generalizados, ofreciendo una visión distorsionada de la realidad, ya que magnifican rasgos puntuales, aplicándolos para identificar y caracterizar los individuos en una categoría intangible, existiendo estereotipos positivos como negativos, por lo que en oportunidades se convierten en etiquetas peyorativas o despectivas, derivando en actitudes como la discriminación e intolerancia, fomentando de esta manera el racismo, la xenofobia, la intolerancia religiosa y la homofobia. Establecidos y forasteros se constituye en el estudio llevado a cabo por Norbert Elias, en el cual amplía su monografía El proceso de civilización, el cual fue publicado en el año 1931 y está referido a los procesos sociales. Establecidos y forasteros es un estudio sociológico en donde se plasman problemas comunitarios que se desarrollan en la población de Leicester entre los años 1958 y 1960 y se lleva a cabo con la colaboración de un maestro de la localidad y alumno de posgrado de Elias, cuyo nombre es John Scott. Scott mostraba gran interés en el estudio de la delincuencia juvenil, lo cual favoreció muchísimo el desarrollo del estudio, puesto que permitió ganarse la confianza de la población y conseguir su colaboración. El estudio de establecidos y forasteros se constituyó en un estudio de casos de las relaciones comunitarias y un modelo antonomástico de las relaciones entre grupos sociales y la interacción entre estos. El proceso evolutivo del estudio a lo largo de sus publicaciones brinda una aproximación de situaciones de desigualdad y dominio entre grupos sociales, tomando aspectos de escritores como Karl Marx en lo relacionado con las diferencias de poder entre grupos sociales, aunque con ciertas discrepancias, así como con Freud, donde entonces toma el alcance de la autoestima para moldear la personalidad. Establecidos y forasteros se desarrolla en la población de Winston Parva, un pueblo ficticio que Elias
le brinda entonces a esta pequeña ciudad ubicada al sureste de Inglaterra, en las inmediaciones de Leicester, describiéndola como una población de aproximadamente 5.000 habitantes, ambientada en la década de los años 50, cuyo desarrollo económico es debido a la producción industrial. Wiston Parva está compuesto por 3 zonas: la aldea, que está habitada por una casta de clase alta; la otra, la urbanización, en donde residían los más acaudalados entre los lugareños; y una tercera conformada por un grupo más diverso de nuevos parcelamientos. A Scott, el Consejo Vecinal le solicita el análisis relacionado con la concentración delincuencial de esa tercera zona, y conjuntamente con ello se lleva a cabo por un periodo de 5 años. La población de las zonas 1 y 2 poseían características generacionales, pues se conocían desde hacía más de una generación y habían constituido un modus vivendi y normativa social común, percibiendo en todo caso el flujo de los forasteros a sus predios como un peligro a su estilo de vida, y a pesar de no existir grandes diferencias, ya que las desigualdades no eran percibidas en los ingresos u otros indicadores sociales, pero los establecidos fundamentaban su autoridad en un precepto: vivían allí antes que los otros, por lo que la antigüedad era la base de su autoridad. Por su parte, los forasteros surgen de las oleadas migratorias de la Segunda Guerra Mundial. Así también conformaban este grupo de personas de la zona 3 los reubicados por políticas de vivienda, señalándolos como origen del problema, dado el comportamiento conflictivo de algunas familias, motivo suficiente para que los vecinos de la zona 3 continuaran siendo estigmatizados por la delincuencia, la violencia y la desintegración, a pesar de las mejoras de la situación y de haberse equiparado las tasas de participación en delitos en las 3 áreas. Los habitantes de la zona 3 no apreciaban a los moradores primitivos como distintos de ellos, pues intentaron establecer contacto concientizándose de los residentes. Eran un grupo cerrado, es decir, un endogrupo, percibiendo los nuevos como un grupo de intrusos, es decir, un exogrupo. El reto teórico de Elia se fundamenta en suministrar una demostración convincente a esta situación, considerando que el desencadenante de la segregación es la imagen de inseguridad de los establecidos respecto a los forasteros, quienes no solo llegan después, sino que además muestran un estatus inferior y son más heterogéneos, por lo que se llevó a cabo un abordaje microsociológico en donde se evidencia la demarcación que existe entre los establecidos, atribuyéndose a agradables principios y acompañamiento de las normas establecidas, y en este marco con instituciones reconocidas que agrupan a los establecidos y defienden sus intereses. Al otro lado de la calle, los vecinos forasteros son evidentemente más desorganizados y diversos. El líder o principal referente de Wiston Parva era Drew, un aventajado empresario de la industria de la construcción que además ostentaba la representación del condado y era miembro del Consejo Distrital Urbano, quien mantenía el apoyo electoral de las zonas 1 y 2. Y en este orden de ideas surgen como características que definen la identidad autoadjudicada como superior la propia potencialidad de organización, así como el acatamiento a determinados códigos, lo que permite ubicarse como nosotros ante la sociedad de la zona 3. En contraposición se ubican los forasteros, considerados como peligrosos, sucios, desordenados, inclusive llamados feos a pesar de no existir diferencia fenotípica, llamados entonces ellos. Los autores más destacados de la psicología son muchísimos. Sin embargo, vamos a hablar acerca de los autores de la psicología social, destacándose entonces Henry Differ, quien desarrolla los aspectos cognitivos del prejuicio, explorando el concepto de categorización social como la base para la discriminación intergrupal, es decir, la discriminación de miembros de un grupo contra miembros de otro grupo, presentando como ideas claves, primero, que la categorización social es una herramienta cognitiva. Segundo, la comparación social es un concepto intergrupal que da lugar a interferencias basadas en la pertenencia al grupo. Tercero, la identidad social es un aspecto crucial de la identidad. Cuarto, el cambio social es el proceso por el cual las personas buscan activas identidades sociales positivas en respuesta a ser definidas
negativamente en un mundo de desigualdad social. También tenemos a John Charles Turner, quien desarrolló la teoría de la autocategorización, mediante la cual afirma que el yo no es un aspecto fundamental de la cognición, sino que es el resultado de los procesos cognitivos y las interacciones entre las personas y el contexto social. Marilyn Breuer ha contribuido mediante sus investigaciones con la identidad social, cognición social y las relaciones intergrupales, siendo reconocida por su teoría de la distinción óptima. Howard Gardner formuló y desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Propiciaron entonces cambios significativos en los modelos educativos y lo llevaron a la conclusión que la inteligencia no se reduce solo a la capacidad de solucionar las cuestiones abstractas, sino que se compone de varias facetas que interactúan entre sí, aunque cada una de ellas se adapte específicamente a las diversas situaciones que el individuo aborda a lo largo de su vida. Por su parte, Gordon Allport desarrolló una original teoría de la personalidad, pero de igual forma promovió el movimiento interdisciplinario, aportando desarrollo a la psicología de la personalidad. Russell Facio centró sus estudios en los fenómenos psicológicos sociales como la formación y el cambio de actitudes, la relación entre las actitudes y el comportamiento, los procesos cognitivos automáticos y controlados que guían el comportamiento social. Propuso el comportamiento exploratorio y esto es una respuesta novedosa cuando un alumno intenta descubrir qué acciones producen qué resultados para lograr entonces recompensas o evitar el castigo. Por su parte, Ernest Becker consideró que había una profunda división entre las disciplinas académicas, siendo necesaria una síntesis fundamental para que el conocimiento humano y la investigación ayudaran una vez más a resolver los problemas humanos en lugar de buscar el conocimiento por sí mismo. Piensa que el carácter de una persona se forma en un proceso de negación de su mortalidad y que esta negación es necesaria para que la persona pueda funcionar en el mundo, formando así una armadura que impide un conocimiento real de sí. Y según él, considera que parte de la gran maldad que existe en el mundo es a consecuencia de esta necesidad de negar la muerte. Relación entre sociedad de masas, cultura de masas y comunicación de masas. La comunicación de masas o comunicación colectiva aparece como el fenómeno comunicativo socioculturalmente relevante más reciente de la historia de la cultura occidental. Por ello, y por su creciente incidencia en las formas de vida social, así como en la economía y la política de las sociedades desarrolladas, su estudio se ha convertido en una cuestión sociológica de primer orden. Se inicia la consolidación de la economía como fenómeno social de referencia debido a que, primero, el trabajo y la producción adquieren pleno sentido como actividades sociales. Segundo, la progresiva racionalización de la producción se extiende a la división del trabajo que a su vez pasa a ocupar un lugar central en la actividad cotidiana del individuo. Y tercero, la transformación de las relaciones de producción afecta no solo a las formas sociales, sino a los sujetos individuales. Ahora bien, como consecuencia de los éxitos científicos y tecnológicos aplicados a la producción y al control de los recursos naturales, la idea de conocimiento adquiere un rasgo sustancial de utilidad. El impacto social de la tecnología, aún caracterizándose originariamente por el control instrumental de los procesos naturales, alcanza su máxima expresión en el control instrumental de los procesos sociales e individuales. Así, la tecnología impregna progresivamente 1. Las relaciones del sujeto con la naturaleza, las relaciones sociales, las relaciones del sujeto consigo mismo, es decir, su autoconcepción. Y la racionalización de la vida social alude, pues, a una creciente codificación, regulación o normativización de las relaciones sociales conforme a su eficacia y utilidad racional. De la masa social a la sociedad de masas. La reflexión sobre el fenómeno de las masas surge en el siglo XIX con relación a tres ámbitos: las convulsiones políticas, es decir, las revoluciones nacionalistas, los procesos de unificación, la revolución soviética, entre otros hechos, en donde la participación multitudinaria del pueblo se ve presentada como decisiva.
También se tienen las transformaciones económicas, es decir, la configuración de las grandes urbes, la tecnificación, la concentración de grandes industrias y entornos laborales, entre otros, sobre las que se desarrollarían las teorías de la alienación. Y un tercer y último punto serían los nuevos espectáculos y medios de comunicación, como serían el cine, la prensa de gran tirada, las exposiciones universales y las grandes ferias internacionales, las cuales prefiguraban un nuevo tipo de público en las sociedades urbanas. Tras la Guerra Mundial, los orígenes políticos e industriales de la masa, que habían suscitado por igual los recelos elitistas y las esperanzas revolucionarias de la izquierda, sufren una radical transformación fundamentalmente debido a que el paso de la economía industrial a la economía de consumo, así como el auge de los nuevos medios y espectáculos y la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial tras la polarización de la Guerra Fría. La masa deja de verse como un posible enemigo del orden establecido y se concibe como un efecto perverso de ese mismo orden, ya sea caracterizado por su naturaleza económica, que es decir, el capitalismo de consumo, la tecnológica, la mecanización de la vida social en las grandes urbes, o la social, que sería el narcisismo, el nihilismo o el hedonismo. La cultura de masa surge como un proceso de absorción y transformación de la cultura de élite y de la cultura popular, las condiciones económicas y sociales de la sociedad de masas. El factor decisivo de esta transformación es que la cultura de masa se unifica lo cultural, lo tecnológico industrial y lo económico, emergiendo entonces de esta forma el consumo de cultura de la industria cultural. Esta economización, junto con la estandarización consecuente de la esfera cultural, fue muy criticada. La economización de la cultura en la sociedad de masa propició la politización de la cultura, y en la sociedad de masa la cultura pasa a ser un valor de identidad social y un aspecto importante de la vida social, al tiempo que parte de una industria cada vez más importante, de modo que el Estado comienza a intervenir en la cultura en términos de garantías, subvenciones, fundaciones políticas de desarrollo cultural, entre otras, y de control. La función de los medios de comunicación en este contexto es doble, como productores y como difusores de cultura de masa. Para finalizar, tenemos entonces que los medios de comunicación, tal y como se conciben hoy en día, no serían posibles en otro contexto cultural que no fuera la cultura de masas. Y en este sentido, los medios de comunicación son el resultado de la dinámica propia de la cultura de masas, que además condensa los caracteres típicos que la definen. Los medios de comunicación entonces constituyen el crisol principal de mezcla entre lo económico, lo tecnológico, lo práctico y lo cultural. Y por esta razón, la cuestión de la globalización no es solo una cuestión económica, sino profundamente sociocultural, debido a lo cual se asocia con frecuencia a los medios con la dinámica de homogeneización cultural características de las sociedades desarrolladas contemporáneas. Desde una perspectiva cognitiva, es la conexión entre los medios de comunicación, la sociedad y la cultura, planteándose como principio general que, a través de su producción informativa en primer lugar y de su producción de entretenimiento en segundo lugar, los medios proporcionan importantes recursos a los sujetos sociales a la hora de configurar una idea general del mundo social.